¿Se acuerdan del juegazo Plantas contra Zombies? Bueno, ya que fue uno de los primeros juegos de la infancia de muchos, en los que me incluyo, decidí hacerle un pequeño homenaje, llevándolo a la generación actual de gráficos en los videojuegos con un Unreal Engine 5. Así que gente, sean todos bienvenidos a mi remake de Plantas contra Zombies. Si solo te interesa ver el resultado final, anda al minuto que estás viendo en pantalla. Pero por favor no te olvides, si te gustó cómo quedó mi remake, me ayudas un montón dejando tu like, suscribiéndote al canal y compartiendo el video con tus amigos. Ahora bien, si por caso contrario te interesa saber cómo fue el proceso de creación de este remake, quédate que a continuación te cuento de forma resumida y para toda la familia cómo fue que hice este remake. Para los que no saben qué significa el remake de un videojuego, básicamente es hacer el juego desde cero con otro motor gráfico, con el objetivo de actualizar el juego a las tecnologías actuales en todos sus aspectos. Y la verdad que Plantas contra Zombies es el juego perfecto para hacer un remake, porque el juego original es en 2D y al dar el salto en 3D y encima con un Unreal Engine 5, los cambios se notan un montón. Lo primero que empecé a hacer fue el boceto del mapa. La idea es respetar la esencia del escenario original, por lo que puse un modelo de una casa, unas vallas que delimitan la zona en donde se producirá el gameplay y definí bien los cuadritos donde se van a colocar las plantas, respetando la división original del juego, es decir, 5 filas y 9 columnas. Luego creé el sistema de generación de soles. Este es muy necesario debido a que para colocar las plantas, estas se deben comprar y cuestan una determinada cantidad de soles. El sistema es muy sencillo, cada 10 segundos se genera un sol en alguno de los puntos que definí y luego de generarse caen hacia el suelo, y le programé que cuando el usuario hace clic sobre ellos, el sol desaparece y nos suma 25 soles como en el juego original. Para visualizarlo un poco mejor, creé la base de la nueva interfaz de usuario, que si se fijan respeta mucho a la interfaz original, y bueno, ya teniendo esto es más fácil visualizar la cantidad de soles que tiene el jugador. Lo siguiente fue crear la grilla, es decir, las ubicaciones posibles en donde se van a poder colocar las plantas. Y en principio pensaba que iba a ser muy sencillo, pero al momento de ponerme a hacerlo me surgieron 3 grandes problemas. ¿Cómo hago para saber cuál planta seleccioné en la interfaz y luego elegir la posición en la que yo quiero colocarla y colocar esa planta que yo elegí en ese punto? ¿Cómo hago para saber qué lugares están disponibles para plantar? Y en caso de que alguna planta haya sido destruida por algún zombie, ¿cómo hago para decirle al juego que esa posición en donde estaba la planta ahora no está más ocupada y está disponible? Parece fácil porque suena como que todo está en un mismo archivo, pero en realidad es todo lo contrario. Un archivo es la interfaz del usuario, otro archivo es la grilla, que en realidad se divide en 45 posiciones, y otro archivo, que en realidad son 5 archivos más, es cada planta. Entonces el desafío está en comunicar entre sí todos estos actores. Que a ver, al final se me ocurrió hacerlo de una forma muy eficiente y optimizada, pero claro, me llevó desarrollarlo bien unas 4 horas, y ahora que ya lo terminé lo veo y me parece una tontera. Ahora pasamos a las plantas en sí, o sea, reemplazar esos cubos de colores por modelos bien bonitos. Arranquemos con el girasol. Encontré este hermoso modelo de un girasol en la página Sketchpad. Que dicho sea de paso, todos los modelos de las plantas, algunos de los zombies y de otros objetos del escenario son de uso gratuito y los saqué de esta página. Así que reemplacé el cubo amarillo por el modelo del girasol, y en la programación creé una función que cada 25 segundos genera un sol. Luego para la nuez usé este modelo hiperrealista, y bueno, lo único que hace la nuez es aguantar golpes de los zombies como un campeón, hasta que bueno, no aguante más. Para el lanzaguisantes decidí usar este modelo de un cañón, que luego lo pinté de verde. Esto simplemente porque no existe una planta lanzaguisantes en la vida real. Y como ya habrán notado, el enfoque de este remake es llevar a Plantas contra Zombies a un entorno realista, o al menos lo más realista que se pueda. Así que bueno, es un cañón que de munición tiene guisante. En resumen, en la punta del cañón, cada 2 segundos se genera una esfera, en realidad es una esfera que está alargada,
que cubre todo el camino de la grilla, que al generarse, si choca con algún zombie, se da cuenta y dice, ah, hay un zombie. Entonces en la punta del lanzaguisante se genera un proyectil, sería el guisante, que sale disparado en esa dirección y si ese proyectil impacta con el zombie le hace daño. Luego tenemos la peta cereza. Usé este hermoso modelo y básicamente lo que programé es que al plantarla en la grilla aumenta su tamaño hasta un punto máximo y en ese mismo instante explota. Que explotar en este caso sería destruir el modelo de la cereza, generar un campo de colisión, el cual a todo zombie que toque lo destruye, y eso todo acompañado de una partícula de explosión y un camera shake que lo que hace es en ese instante sacudir la cámara del jugador para dar un efecto más realista de explosión. Por último, pero no menos importante, tenemos la planta carnívora, que para ella usé este increíble modelo que tiene animaciones y todo, que bueno, le hice unas pequeñas modificaciones en cuanto a la textura para que se parezca más a la del juego original, que básicamente tiene un box collision delante de la planta, que lo que hace es que si toca un zombie, reproduce una animación de ataque y al momento de dar el mordisco, el zombie se destruye. Ahora bien, en el momento que la planta carnívora come a un zombie, este box collision se oculta, con el objetivo de que mientras está masticando el zombie, la planta queda indefensa y puede ser atacada por los zombies. Dura 45 segundos oculto y una vez pasados esos 45 segundos se vuelve a generar el box collision que detecta a los zombies, permitiendo que la planta pueda volver a comer un zombie. Para los zombies creé un spawn muy parecido al de los soles, con la diferencia que este está en el suelo y los puntos de spawn están definidos estratégicamente para que cuando el zombie se genere salga caminando hacia adelante y justo en el centro de cualquiera de los 5 caminos posibles. El zombie tiene un box collision que al detectar una planta empieza a atacar. Y acá tenemos dos opciones. La primera sería que el zombie destruya la planta, por lo tanto una vez que destruya la planta deja de atacar y continúa su camino. Y la segunda opción sería que el zombie sea derrotado por alguna planta, que en este caso reproduce una animación de muerte y después se evapora, que básicamente esto último es para ahorrar recursos. Y bueno, tenemos 3 tipos de zombies. El zombie común, el zombie con el cono en la cabeza y por último el zombie con el tacho en la cabeza. Las diferencias entre estos zombies se resumen en la cantidad de golpes que pueden aguantar y las animaciones que ejecutan. Ah, y obviamente el del cono y el tacho tienen física. El último elemento del gameplay que me falta explicar es básicamente las cortadoras de césped, que al igual que el juego original, si un zombie las toca, estas se encienden y salen despedidas hacia adelante, matando a cualquier zombie que toque. Pero acá es donde se nos abre la puerta hacia la derrota, ya que las cortadoras de césped son el último recurso que tenemos por cada fila antes de perder. Si un zombie cualquiera llega al final de la fila 2 y la cortadora de césped ya no está, entrará a la casa y por lo tanto terminará la partida. Con esto terminé todo el juego. Obviamente después agregué detallitos como partículas, sonidos, así como también trasladé todo este gameplay a un mapa nuevo. Este mapa se encuentra disponible en la tienda de Unreal Engine. Ya acá, como era el mapa definitivo, lo que hice fue hacerle ciertas modificaciones para adaptarlo a Plantas contra Zombies. Y también hice el menú principal, que bueno, respeta bastante al original. Y atención acá, hice 2 cinemáticas, una para la intro y otra para cuando perdemos la partida. Así que no se las pierdan en el gameplay. Así que señoras y señores, en un total de 22 horas terminé mi remake de Plantas contra Zombies. Aclararles como siempre que lamentablemente la calidad a la que van a ver el gameplay es en gráficos medios. Esto debido a que mi PC no puede correr el juego a 60 FPS en un ajuste gráfico mayor a la calidad medio. Esto siempre se los aclaro para que tengan en cuenta que en Ultra el juego se vería 2 o 3 veces mejor de lo que lo van a ver en este gameplay. Recalcar también que esto es un simple homenaje hecho con fines educativos y que este remake no será distribuido en ninguna plataforma. Y por último, en la última cinemática dejé un easter egg de lo que podría ser el próximo fangame que haga. Digo podría porque sería el proyecto más grande y ambicioso que haría en mi vida, y también digo podría porque depende completamente del apoyo que reciba este video. Pero bueno, déjame en los comentarios si encontraste el easter egg. Ahora sí, me callo un siglo y los dejo con mi remake de Plantas contra Zombies.
Así que bueno gente, espero que les haya gustado tanto este video como a mí me gustó hacerlo. Ya saben que la única forma de que yo continúe haciendo estos proyectos es que dejen su like, se suscriban y compartan estos videos con sus amigos, porque no tienen idea del trabajo excesivo que hay detrás de cada uno de estos proyectos. También les recuerdo que este no es el primer fangame que hago, así que les dejo en la descripción la lista de reproducción completa en la que podrán ver todos los fangames que he hecho hasta el momento y obviamente los que haga en un futuro. Y por último, déjame en un comentario qué te pareció este remake y qué otro juego te gustaría que haga. Mi nombre es Enzo y nos vemos en la próxima.